3. Hoy justamente nos toca algo que es alarmante, es preocupante, pero es una realidad de algo que no es nuevo, algo que ya la palabra misma lo viene enseñando. Y la clase de hoy se llama Discerniendo los errores modernos y los falsos evangelios. Ya venimos hablando acerca de estas situaciones de advertencia que el Señor había dicho, y creo que es importante entender, hermanos, que eh, en el mundo va a haber peligros, en el mundo desde la caída de allá de Génesis, en el huerto en Edén, hubo peligro, hubo situaciones difíciles, siempre han existido momentos de dolor, pero uno de los mayores peligros que se está viendo es lo que ya fue predicho por el Señor, de que justamente en estos últimos tiempos se iba a manifestar con mucha más fuerza. No será un ateísmo abierto, ¿sí? Muchos creen que es un ateísmo abierto. No es eso. Es más, hay algo más preocupante todavía. Es la proliferación justamente del engaño que proviene a través de falsos evangelios y dentro de un mundo aún conocido como cristiano, que es lo que muchas veces nosotros decimos que por ser iglesias cristianas son iglesias bíblicas. Y a veces la nominación o la autodenominación de cristiano, si no está solventada o sostenida, basada por la palabra del Señor, naturalmente el resultado va a ser tremendo, porque su palabra habla de mucha advertencia. Porque sin duda, Satanás tiene sus estrategias y claramente entiende que la mentira total es fácilmente detectada, así que la estrategia de Satanás es justamente ocultar la cizaña dentro del trigo, es justamente mezclar la verdad con el error. Es ese sincretismo, esa unidad peligrosa en la cual la palabra no deja ninguna duda de que dice de que no puede haber unión entre la luz y las tinieblas, lo santo y lo profano. Pero el engaño más peligroso es justamente el que parece completamente verdadero, real, absoluto, bíblico, pero sin embargo es falso, porque puede tener tal vez apariencia de una verdad concreta, pero lo que nosotros podemos ver es que la palabra del Señor lleva a que veamos de que hay situaciones verdaderamente difíciles si no se disciernen. Entonces necesitamos nosotros ver y entender, hermanos, de que la palabra como una señal de advertencia nos habla justamente de los problemas que estamos viendo hoy en día y que deben ser tomados en serio. Y justamente el apóstol Pablo, allí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues yo os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense en lo que dice acá el versículo 3, dice, temo que como la serpiente con su astucia, y acá vemos nosotros que resalta Pablo de la astucia de Satanás, dicen sean de alguna manera vuestros sentidos extraviados, ahí donde encontramos nosotros el extravío, la confusión, el engaño que provoca justamente una falsedad o una falta de sinceridad a la fidelidad a Cristo. Y dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, noten ustedes que esto está dicho por el apóstol Pablo ya en lo que va de la historia casi 2000 años atrás, haciendo referencia de que ya se podía predicar a otro Jesús, no el Jesús de la Biblia, no el Jesús que nosotros conocemos por la fe, sino a otro Jesús. Dice, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y esto es muy importante porque también habla de la motivación espiritual falsa de que muchas veces puede haber. Y añade algo más. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba recriminando con la liviandad y con la facilidad de que muchos cantan
adoran, predican a un Jesús no bíblico que dicen que viven, que experimentan y que sienten la vida de un espíritu que no es el Espíritu Santo, y también justamente que practican, enseñan y predican un evangelio no bíblico. Esto no es un invento de nosotros, no es una expresión de exageración religiosa fanática que estoy haciendo referencia ahora, sino es algo que ya la misma palabra lo hacía notar y lo estaba poniendo como una advertencia. Probablemente es una dura manera de llevar un ejemplo, pero todavía estamos lamentando el reciente suceso de nuestros hermanos de Venezuela. Pero ha pasado algo allí. En los celulares hubo una señal de advertencia de peligro de terremoto. Muchos no sabían de qué se trataba. Algunos que pudieron ver y entender y obedecer salieron corriendo. Y otros a lo mejor simplemente en la rutina de sus propios días lo ignoraron. Esta situación nos deja a nosotros un claro ejemplo que la Biblia es la señal de advertencia de aquel Dios que todo lo sabe y que dio a conocer todas las cosas justamente para ayudarnos a nosotros a discernir los tiempos que estamos viviendo. Entonces, acá es donde nosotros podemos ver esta realidad que el apóstol Pablo estaba diciendo cuál era su preocupación, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así nosotros seamos extraviados en nuestros sentidos de una manera fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo exactamente en este tiempo, en esta realidad que nos toca vivir. Ese tiempo que Pablo decía ya ha llegado y se está mostrando con toda claridad, porque existen miles de expresiones cristianas, entre comillas, o mensajes cristianos, que pueden sonar emocionalmente atractivos, pueden sonar muy motivacionales e incluso populares, que hasta se hacen virales por las redes sociales y que llegan por todos lados, pero si no hay un verdadero discernimiento, estamos nosotros siendo vulnerables al tiempo en el cual la palabra de Dios nos lleva a la advertencia, tiempos de apostasía. Y la idea de esta clase y de este seminario justamente es enseñar a afirmar nuestra fe en tiempo de apostasía. Pero nosotros podemos ver que si existen todos estos tipos de mensajes que hoy se han hecho muy populares dentro de las iglesias, pero profundamente alejados del verdadero evangelio bíblico, encontramos tristemente que muchas iglesias ya no confrontan el pecado, ya no predican del arrepentimiento, ni tampoco hablan de la santidad, porque esas cosas ofenden. Ya no proclaman acerca de la gloria de Dios y no llaman a las personas a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al Señor, como nuestro Señor lo dijo, el que quiera ser su discípulo. Y este es el problema, porque cuando más presión social hay, cuando más se está dando esta expresión de flexibilidad o tal vez de neutralidad o de descomprimir todas estas cosas para no ofender o no quedar mal, el Evangelio está siendo reemplazado por mensajes de autoayuda, de éxito personal, de bienestar emocional o experiencias místicas, sensoriales, tal vez que uno puede decir, qué hermoso lo que sentí. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es una advertencia. Lo único que se pretende con este tipo de mensajes y esta práctica de estas iglesias es llevar a una emoción pasajera que no resuelve el principal problema que tiene el ser humano, que es el pecado. Pero un evangelio que no confronta, un evangelio que no va en contra del pecado, que exhibe el pecado, no podemos decir que sea un evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de Cristo. Solamente se está usando el nombre de nuestro Señor en vano. Porque claramente, mis hermanos, una iglesia que abandona la verdad inevitablemente va a terminar siendo moldeada por el espíritu del mundo, el espíritu de engaño, y lo llevará claramente a toda su congregación a caminar con un falso gozo por el camino ancho que lleva a la perdición. Ese camino ancho que Jesús dijo, en la cual es ancho, espacioso, pernicioso,
que la gente camina y amontonada. Jesús dijo que al final es camino de muerte, los lleva a la perdición. Y a eso vemos nosotros que es la expresión del engaño, porque nadie va a decir, venga por el camino ancho que nos va a llevar a la perdición. Aparentemente los dos parecieran ser que ofrecen la vida eterna, pero uno es el verdadero y otro es el falso. Por eso es que nosotros debemos ver, hermanos, con cuánta insistencia el apóstol Pablo hace referencia en Gálatas capítulo 1 acerca de la exposición de falsos evangelios, la cual hoy se ve con tanta impunidad. Y Gálatas capítulo 1 dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, dice. Como antes hemos dicho también ahora, os repito, si alguno predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldito. Dos veces lo repite. Y dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Noten ustedes que Pablo no está diciendo otra religión, otro evangelio, otra denominación, está diciendo otro evangelio. Él no está diciendo, cuidado que alguien los cambie de denominación, cuidado que alguien los cambie de su cultura, de la forma que ustedes hacen su expresión religiosa. No, él está hablando de otro evangelio. Y el problema justamente es que muchos falsos evangelios todavía claramente usan el nombre de Jesús. Claramente usan el nombre de Jesús. Cuando Jesús en Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, sanamos enfermos, ábrenos. Y Jesús le va a decir, yo no los conozco. Usar el nombre de Jesús aún puede ser una expresión no real de una verdadera conversión, porque si ustedes sabrán, aún hasta los curanderos usan el nombre de Jesús. Y esto es lo que nosotros vemos. El engaño está en que no sepan discernir qué es realmente lo que proviene del Señor y qué no. También se usan lenguajes bíblicos. Pueden citar textos, pueden decir textos de memoria, pueden conocer la misma palabra de Dios, tampoco ser una garantía realmente de lo que es lo real y lo verdadero. Satanás sabe la Biblia. En la tentación de Jesús en el desierto, Satanás citó un salmo. Y claramente nosotros tenemos que ver que aunque usen un lenguaje bíblico, no todo procede del Señor. En uno de los periódicos que tenemos acá en Tucumán siguen saliendo todos los domingos una columna de la metafísica y que usa textos bíblicos para expresar sus expresiones metafísicas. Así que tampoco es una garantía. Podemos ver nosotros de que pueden tener terminología cristiana, pueden tener una expresión cristiana, cantan, oran, leen la palabra con un marco de referencia distorsionado. ¿Por qué? Porque si el enfoque está equivocado, la dirección va a ser equivocada. Todo esto debemos nosotros entenderlo de dónde está nuestro punto de referencia. Les doy un ejemplo. Supongamos que yo estoy parado en la puerta de mi casa, en la acera, en una vereda, y veo que pasa un colectivo, un bus, y una persona me mira y yo la miro a esa persona. Desde mi punto de referencia, donde yo estoy parado, yo digo, esa persona está en movimiento. Pero la persona que está sentada en el bus y me ve a mí, que yo soy el que paso, para esa persona yo estoy en movimiento, porque es el punto de referencia lo que cambia. Si yo no me pongo desde la cosmovisión bíblica, si yo no me pongo a ver desde el punto de referencia en la cual nos invita el Señor a entender, las percepciones pueden ser equivocadas. Y solamente hay dos maneras de llevar adelante la percepción bíblica. Si es una mirada cristocéntrica o es una mirada antropocéntrica. Si mi mirada está puesta en el enfoque hacia el hombre,
Voy a mirar todo lo que el hombre necesita para ser feliz, para que el hombre se sienta bien, para que el hombre se sienta pleno, para que el hombre disfrute, sienta prosperado, que sea el centro de todo. Las canciones que me gustan a mí, el confort que me gusta a mí, las tipo de prédicas que a mí me gustan. Por eso Pablo dice, muchos van a tener, van a resistir las doctrinas, pero van a tener comezón de oír y se le van a amontonar maestros, porque sus concupiscencias, eso es lo que buscan. Pero si nosotros ponemos a Cristo en el centro, nosotros no podemos hacer otra cosa más que ver lo que es para su gloria, y allí justamente aparece el mensaje de la cruz. Por eso, hermanos, tantas cosas se están viendo hoy en día que se expresan de aquellos que quieren pervertir el evangelio. No es que haya otro evangelio, pero han alterado el mensaje central. Por eso es que Pablo añade justamente en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema. Y esto muestra cuán serio toma el Señor este tema. Dios no pasa por alto algo que vaya en contra de lo que Él ha revelado. Y hay muchas personas creen hoy en día que toda enseñanza cristiana debe ser aceptada mientras se hable con amor. Por eso no se acostumbre a decir amén a cualquier cosa, sino que tenga la costumbre de lo que hacían los bereanos, de ir a ver y a comprobar lo que la Escritura dice. Eso es desarrollar el sentido ejercitado en el discernimiento entre el bien y el mal, como dice Hebreos capítulo 5. La palabra de Dios enseña que existen doctrinas demoníacas, hermanos, y existen falsos maestros infiltrados dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros no podemos negar lo que Jesús mismo dijo. Él mismo expresó claramente allí en el Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús dijo esto: guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas. Acá hay otra advertencia de Jesús, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo vuelvo a leer. Esto fue dicho por la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, tengan cuidado con los falsos profetas, los falsos mensajeros. O lo podemos contextualizar con los predicadores falsos, que vienen como ovejas, vienen como personas piadosas, vienen incluso como hábiles oradores, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. ¿Acaso se recogen uva de los espinos e higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por eso es que nosotros entendemos, hermanos, la importancia que Dios le da al tema de cuando alguien perturba, adultera el evangelio, porque un evangelio falso va a llenar de iglesias a gente, a cristianos falsos, no reales. Por eso, mis hermanos, por más que se hable con amor, por más que se muestre piedad, la Biblia enseña esto. En su palabra dice, hay doctrinas de demonios. Para algunos que ni siquiera sabían, que no habían conocido la palabra doctrina, me ha tocado incluso hablar con pastores de iglesia, y me decían, yo nunca escuché lo que significa doctrina, no entiendo qué es eso. Hay que ayudar a los hermanos a entender que la Biblia expresa cosas puntuales y necesarias para que podamos nosotros decir, Señor, tu palabra nos enseña a hacer luz en las tinieblas. Yo no puedo enojarme con alguien que está ciego y está guiando a otro ciego. Yo puedo decir, hermanos, permítanos ayudarlos a guiarlo, a que vean la luz. La palabra, la exposición de tu palabra alumbra, dice, y hace comprender al simple. Lumbrera es a mi camino, yo no puedo sacar la palabra. Hay hermanos que necesitan escuchar, hay hermanos que necesitan aprender, pero hay que entender que la Biblia dice que hay doctrina de demonios, que hay falsos maestros. Entonces Jesús al advertir esto está diciendo claramente que va a haber este tiempo lo más peligroso, como dice Mateo 24, mirad que nadie los engañe. Lo mismo, el mismo énfasis dice Pablo en Colosenses 2, que nadie los engañe.
Lo mismo dice el apóstol Pedro, que nadie los engañe, y el apóstol Juan. Por eso es que podríamos describir lo que hoy se ha propagado e incluso se ha establecido y que, déjeme decirlo, hermanos, megas iglesias se van a llenar de personas por este tipo de evangelios que son muy atractivos, son muy demandantes. Usted habrá visto que hoy en día lo más grande, lo mega es atractivo, entonces muchos creen que porque son muchos, ahí está la verdad. Y déjeme decirle que eso no es así. No por ser muchos tienen la verdad. Muchos seguían a Jesús, pero cuando él les habló acerca de las doctrinas, se fueron todos. Muchas personas dicen tener la razón, pero creo yo que debemos entender, hermanos, que la multitud no significa nada. Por eso es importante ver que se está estableciendo como esto que vemos acá en el cuadernillo, el evangelio humanista moderno. ¿Qué característica tiene este evangelio? Hay que discernirlo, hay que entenderlo. Es como que uno se da cuenta y discierne para no caer en esto y también para ayudar a otros a no caer. Pero uno de los errores más peligrosos actuales es el evangelio centrado en el hombre. Mis hermanos, cuando el hombre es el centro, cuando solamente se busca justamente que el hombre, la persona, se sienta bien y no es Cristo, hay un grave error. ¿Por qué? Porque naturalmente en estos lugares el hombre es el centro, no el Señor. Sus emociones son la prioridad. ¿Qué es lo que siente? Por eso es que el arte de la manipulación se lleva a cabo en estas megas eh, formas de expresiones de control y dominación. Y si usted busca en definiciones qué es lo que hace la hechicería, va a encontrar justamente que esa palabra hechicería no solamente está referida al ocultismo, sino que está haciendo referencia a la manipulación, al control, a la intimidación y a la dominación, característica de estos falsos evangelios. Por eso es que se busca permanentemente estar supliendo emocionalmente. Su sueño es el enfoque. Han escuchado personas que todo el tiempo dicen, yo soñé esto, Dios me habló por sueño y cuántos sueños. Y déjeme decirle que Dios ha hablado en otros tiempos a través de sueños, después de profetas, pero dice Hebreos capítulo 1, pero ahora, en los postreros de los tiempos, nos ha hablado por el Hijo, Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Y por eso, mis hermanos, entrar en el plano de la subjetividad, de la experiencia mística, es directamente desplazar aquel que es el verbo, la palabra de Dios. Dios se expresa a través del Hijo, a través del verbo, a través de Cristo, que es la palabra. Por eso es que tenemos que entender que Juan 1 dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y él dijo, sea, y fue hecho. Adán hablaba con el Hijo, porque la voz que se paseaba era Cristo mismo, mis hermanos. Él es eterno, Él es Dios. Por eso es que tenemos que entender que cuando un evangelio humanista, moderno, que es antropocéntrico, poniendo al hombre en el centro, va a buscar emocionarlo siempre como una adicción, donde permanentemente va a tener que usar la creatividad para mantener a ese pueblo entretenido emocionalmente, porque la emoción dura poco. Y naturalmente van a poner el enfoque como en la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero el Señor Jesús habló del gozo eterno, que incluso el gozo viene como que, como resultado de las diversas pruebas. Santiago lo dice, téngase por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Y mis hermanos, la ecuación del reino de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos desde una perspectiva humana. Pero el verdadero evangelio no comienza con el hombre, comienza directamente con Dios, porque el evangelio bíblico trata sobre la gloria de Dios y por ende se va a hablar de la santidad de Dios como el atributo tres veces mencionado, santo, santo, santo. Y eso claramente, si Dios es tres veces santo, va a hablar de la inmundicia del hombre pecador.
Y cuando el hombre se ve ante ese espejo de Dios con toda inmundicia, ante la luz que revela la suciedad, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, aborrecieron la luz porque sus obras eran malas, porque la luz revela la suciedad. Entonces, el Evangelio bíblico, después de mostrar a un Dios santo y al hombre pecador, va a generar la necesidad del arrepentimiento, y entonces es cuando aparece el mensaje de la cruz, la cual Cristo triunfó en la cruz del Calvario, anulando el acta que nos era contraria. Y esto nos lleva a glorificar la soberanía de Dios por su gracia expresada en nosotros. Pero sin embargo, hoy abundan mensajes donde solamente se habla de emoción, de una manipulación emocional, sensitiva, mística, pero el pecado casi no se menciona dentro de esas iglesias. No se menciona. No hablan del arrepentimiento, desaparece totalmente de los púlpitos. ¿Por qué? Porque esto ofende. No se va a hablar de la cruz, sino que se va a suavizar o se va a enfocar la cruz como una expresión tal vez romántica, pero no se habla de lo que pasó allí en la cruz, una verdadera teología de lo que Dios reveló en la cruz del Calvario. Y por supuesto, cuando hablamos de esto, la santidad va a incomodar, porque la santidad de un cristiano es sacrificial. Romanos 12, 1 y 2. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es un culto racional. Eso significa derramarnos entero en libación, derramarnos. La santidad cristiana duele, es sacrificial, no es fácil en un mundo caído. Entonces este no es un tema para una iglesia moderna, popular. Por eso muchos púlpitos, mis hermanos, se transformaron en plataformas motivacionales. Cristo justamente es sustituido su mensaje y su obra por la emoción y la expresión de ese fuego extraño que muchas veces se ofrece allí en los altares. Pero Cristo no murió para mejorar simplemente nuestra autoestima, sino que Él murió para salvar pecadores que eran enemigos de Dios y reconciliarnos por medio de su muerte. Por eso, mis hermanos, es importante entender el énfasis que Dios le da acerca de cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, las doctrinas de demonios. Cuidado, y cada uno de nosotros debemos ser tan responsables a la hora de transmitir el mensaje con fidelidad y no negociar bajo absolutamente nada, porque imagínense en que un médico que detecta a una persona una enfermedad mortal, pero decide no decirle nada para que no se sienta incómodo y no sufra. Ese médico estaría siendo cruel. Pues hermanos, es exactamente lo mismo que ocurre si nosotros callamos ante la realidad. Muchos predicadores modernos evitan naturalmente hablar del pecado porque su motivación es otra cosa. El dinero, el prestigio, el lujo, el confort, los aplausos, los reconocimientos. Pero no se habla del pecado, no se habla del juicio, no se habla del arrepentimiento porque quieren agradar a las personas. Ese es un evangelio falso, pero el evangelio verdadero va a confrontar al pecador. No va a ser como algo que simplemente pasa desapercibido. Otra expresión del evangelio falso o adulterado es el evangelio de la prosperidad. Miles o tal vez millones de personas a lo largo de todo el mundo en todo ese tiempo final han pasado por este tipo de evangelio de la prosperidad, porque es uno de los movimientos más dañinos en este tiempo. Ese evangelio de la prosperidad donde pone al hombre directamente entronado y le pone como una exigencia a Dios de que lo prospere. Y el falso evangelio de la prosperidad saca con total impunidad mensajes y textos fuera de contexto para hacer decir a la Biblia lo que no dice Dios. Dios quiere prosperarte. Y por supuesto van a tomar texto como Jehová Jireh, y van a tomar texto como Josué capítulo 1 para que todo lo que hagas prospere, o van a tomar Salmo 1, o van a tomar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas, hermano? Llevando a la persona a negociar con Dios. La fe garantiza el éxito material, te dicen, porque si no prosperas, te dicen es por tu falta de fe. ¿Han escuchado eso? Es por tu falta de fe. Usted tiene poca fe, por eso no prospera, por eso no triunfa, por eso vive en miseria. Cuidado, mis hermanos.
porque totalmente diferente, dijo Jesús, y diciendo, si tu fe fuera como un pequeño grano de mostaza, sería suficiente, porque no es la cantidad, sino la procedencia. Si la fe proviene del Señor, es suficiente que sea pequeñita, es suficiente. No es aplicar texto fuera de contexto, pero esto es lo que hace en el Evangelio de Prosperidad. Las ofrendas producen milagros financieros. ¿Cuántas personas se han visto tentadas a entregar hasta los títulos de sus propiedades con tal de salir de los ahogos financieros? Manipulados tremendamente. Esos lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Pablo los advirtió en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, cuando él dijo, temo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, no tendrán piedad. La misma palabra dice Pedro que hará mercadería de ustedes. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, que cuántos creyentes están atados a este falso evangelio. ¿Y cuántas veces te dijeron, ¿sabes por qué no recibes un milagro? ¿Sabes por qué hay sufrimiento en tu vida? Porque tu fe es simple, tu fe es pequeña. Entonces tenés que sellar dando una buena ofrenda. No, mis hermanos, nunca, nunca la palabra de Dios va a ser reducida para el uso de los lobos rapaces para engañar. Esa es nuestra tarea de ser apologista, de defender la verdad, de presentar batalla contra todo este tipo de manipulación. Porque esto contradice totalmente lo que Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué haríamos con el Hebreos capítulo 11 cuando dice en esa lista todo lo que padecieron y sufrieron por causa de la fe? Pablo mismo sufrió persecuciones, cárceles, hambres, azotes, abandonos y hasta murió decapitado. Los apóstoles no predicaron comodidad, predicaron negación propia, fidelidad en medio de los sufrimientos. La iglesia temprana veía cómo los romanos, a un Nerón, y cómo se divertían en el Coliseo romanos viendo a sus propios hijos ser triturados sus cabezas por los leones, para que todos se rían, siendo empalados, llenados de brea, y alumbraban sus jardines comprendiéndole fuego. Y a través de la historia, mis hermanos, el sufrimiento del pueblo de Dios está reflejado en Apocalipsis cuando dice la sangre de los mártires clama, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? No puede haber una contradicción en la palabra. Por eso, mis hermanos, cuando alguien venga diciendo paz y seguridad, tengamos cuidado, porque el Señor conoce y el Señor ha determinado cuál es el plan y cómo nosotros terminamos en gloria. Nosotros estamos destinados a vivir en gloria con Cristo, pero es necesario padecer este tiempo. Creo que nuestra aplicación de la teología debe saber aplicarse incluso a las palabras, porque, mire, yo le voy a decir algo, pero el uso de una sola palabra puede cambiar el sentido de la oración. Es la palabra pero, es la palabra pero. Si yo le digo a usted, hermano, usted va a ser una persona prosperada, va a tener comodidad, va a tener confort, va a comer buenas comidas, va a tener buenas casas, pero tiene que trabajar, tiene que sacrificarse, tiene que hacer mucho esfuerzo, va a sufrir, va a tener momentos difíciles. Entonces la persona dice, "Ey, entonces el costo es grande". Pero si el pero lo cambiamos y le ponemos, usted va a sufrir, usted va a trabajar duro, usted va a madrugar y se va a levantar temprano para sacrificarse, pero va a tener un buen pasar, va a tener una buena casa, va a tener un buen confort. El pero cambia. Pues mis hermanos, el mensaje del Evangelio no es ofrecerte las riquezas y las bendiciones y cuántas cosas te hace el Evangelio de la prosperidad, porque cuando viene el pero, toma tu cruz y sígueme, muchos no quieren. Pero cuando nosotros vemos que la aplicación de la palabra es totalmente diferente, cuando el Señor claramente dijo, Mateo capítulo 10 y en todo lo que Jesús decía, siempre decía, van a ser por causa de mi nombre perseguidos, vituperados, insultados, golpeados, encarcelados y van a ser asesinados. Pero
Es grande el galardón que hay para ustedes en el reino de los cielos. Hay coronas para ustedes, mis hermanos. El pero es lo que cambia el sentido de cómo yo interpreto la palabra. Y qué necesario es ver cómo nosotros cambiamos de enfoque cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, no como el lugar del sufrimiento, sino como lo que veía Jesús, el gozo puesto delante de él, nos veía a nosotros en su gloria, por eso él sufrió la cruz y menospreció lo propio. El problema del Evangelio de la prosperidad es que convierte a Dios en un medio para obtener cosas. En cambio, la cruz es justamente lo que nos revela el amor de Dios para que podamos entender que todo lo hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces el Evangelio de la prosperidad, la cruz deja de ser central. Cristo deja de ser el tesoro y uno pone mirada en otras cosas. Por eso dijo Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Nunca nadie va a poder amar más a Cristo si pone la mirada en cosas terrenales. Y Pablo lo dijo claramente, que la ira de Dios se enciende desde el cielo con toda impiedad e injusticia, con que el hombre trata de detener con injusticia la verdad. Y esto es porque no dan gloria al Creador, sino a la creación. Porque quieren la creación, no al Creador. ¿Por qué dice que la ira de Dios se enciende contra aquellos que con injusticia detienen la verdad? Cuando alguien está con algunos chicos, algunos niños en una piscina, o como dicen allá en Austin, las albercas, ¿m? Las piscinas, las piletas, ¿m? Y ellos están jugando con una pelota inflable, si ellos tratan de hundirla a la pelota en el agua y la sueltan, la presión va a hacer que salte. Bueno, esa presión es lo que hace el hombre, intentar detener con injusticia la verdad. Y la verdad siempre va a salir a luz, siempre va a triunfar. Por eso hay que entender, hermanos, de que Jesús, rodeado de multitudes y le seguían por todos lados, un día se paró y le dijo, ustedes me siguen porque solamente les doy de comer. Jesús le dijo eso, pero el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede seguir conmigo, no puede ir en pos de mí. ¿Qué pasó con los discípulos? Con toda esa multitud. Se fueron, los dejaron y Jesús le dijo a los propios apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí es cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante es entender, hermanos, de que muchos siguen a Jesús solamente por lo que reciben, por lo que les dan, pero no siguen al Creador, por quién es Él. Y esto es justamente lo que el Evangelio de la Prosperidad ha hecho. Por eso es que debemos entender que en esta confrontación muchos quieren a Cristo, pero solamente por lo que Él les puede dar, solamente por lo que Él les puede dar. Siguen a Dios mientras haya prosperidad, siguen a Dios mientras se sientan ellos todavía emocionales, emocionados, que se sientan todavía algo que sienten y que dicen, wow, qué hermoso lo que estamos sintiendo. Ese punto es importante entender por qué el falso evangelio busca permanentemente estar motivando y entreteniendo. Justamente Carlos Spurgeon decía que el Señor no nos ha puesto como payasos para entretener cabras, sino como pastores para cuidar y apacentar las ovejas de Cristo. Entonces, ¿por qué siguen a Cristo? Mientras haya prosperidad, seguimos a Cristo. Mientras haya emociones, seguimos a Cristo. Mientras haya respuesta rápida, seguimos a Cristo. Mientras yo me sienta bien, seguimos a Cristo. Pero basta que alguien tenga un problema, lo primero que hacen es dejar a Cristo. Fíjense en ustedes, en una congregación, todo va bien hasta que uno tiene un conflicto con algún hermano. ¿Qué hacen en ese momento? Dejan de ir a la congregación. Yo me pregunto si así dejan el trabajo, si dejan el club, si dejan de ir no sé, a los centros de atención de medicina prepaga. No, siempre es hacia la iglesia, siempre es hacia Cristo. ¿Por qué? Porque sus raíces no están fundadas en la fe, solamente en una emoción pasajera. Entonces, acá vemos nosotros que esta confrontación debe ser directa. ¿Por qué? Porque cuando llega el sufrimiento, llega las pruebas, llega la persecución o aún el silencio mismo de Dios, muchos abandonan la fe porque es superficial. Nunca estuvo realmente cimentada en Cristo Jesús.
Hay otro evangelio en el cual tenemos que tener en cuenta, que es el evangelio emocionalista, y esto, hermano, predomina en las redes sociales. Uf, vaya si no hay manipulación. ¿Se han dado cuenta ustedes que hoy ya casi nadie ve una prédica de 35, 40, 50 minutos? Es demasiado tiempo, es mucho tiempo. Vamos a ver un pequeño reel de 10 minutos que me emocione. Y porque me emociona, lo comparto y escribo y pongo likes y cuantas cosas más. Pero a lo mejor uno está teniendo una percepción que no es la real, no es general. Yo creo que ya se los dije, no es lo mismo pararme en en el llano y mirar que subirme a la punta de un rascacielos. La perspectiva va a ser diferente, voy a mirar de forma diferente. Y cuando uno toma la palabra del Señor desde lo raso, desde lo llano, siempre va a mirar las cosas pequeñas. Pero cuando uno entra a lo que Dios ha diseñado, en las alturas te haré andar, como las águilas extenderás tus alas, está hablando de la altiplanicie espiritual. Ahí somos llamados por el Señor para mirar como Él mira, la cosmovisión de Dios, no nuestra. Satanás se sirve justamente de la miopía espiritual de muchos. Por eso es que el evangelio emocionalista es un error moderno, es construir una fe en emociones, en sensaciones. Por eso es que lo que más se expresa es la palabra sentir. Es una obsesión, sentir. Y muchos piensan que si sentís algo fuerte, Dios estuvo allí. Si me emocioné, fue algo espiritual. Si lloré, fue algo genuino. Ustedes saben muy bien qué fácil que es manipular las emociones humanas. Cualquier persona puede modular la voz y saber cuándo tiene que aplaudir, cuándo tiene que llorar. Cuando hay un pianito de fondo y tocando una música y más si toca una nota menor, va a llorar seguramente, porque la música es un lenguaje. Nosotros tenemos música en nuestro ser. Tenemos un bombeo de la sangre, un mecanismo de respiración, el latido de un corazón. Cada uno, nosotros caminamos coordinadamente, pestañeamos coordinadamente. Todo nuestro ser es un instrumento de adoración a Dios. Pero cuando es manipulado, nosotros caemos en la sensación de que Dios está obrando, pero nunca sucede esto así. Fíjese en Nehemías capítulo 8 que cuando el pueblo le pidió a Esdras que leyese la ley de Moisés, todo el pueblo estuvo atento como un solo hombre esperando a escuchar, y cuando empezó a leer Esdras, el pueblo empezó a llorar porque estaban entendiendo la palabra del Señor. Entonces Esdras dijo a los levitas, pongan un piano suave, despacito para que la gente llore. No creó ninguna atmósfera. La palabra de Dios es viva y es eficaz, no necesita la manipulación emocional. Pero sin embargo, hoy estamos viviendo en este punto. Las emociones humanas no son la autoridad final. Yo puedo llorar incluso leyendo la Biblia desde una manera personal, pero no estoy siendo movido por la emoción que manipulada. Y hoy todo eso se hace. ¿Han notado que las iglesias hoy no pueden ser iglesias si no tienen luces bajas de color? Hay iglesias que hasta ponen humo para crear la atmósfera. Sí, mis hermanos, la manipulación es un arte de la hechicería. Dios no nos llamó a eso. Es más, si nosotros leemos Hechos 16, va a encontrar que cómo el Señor le abrió el corazón a Lidia. Dios abre el corazón. Lo demás es manipulación. Dios es el que convierte. Dios es el que salva. No somos nosotros. Por eso es que las emociones humanas no son la autoridad final. La verdad o la verdadera fe no se basa solamente en sentimientos, se basa en la verdad revelada por Dios. Por eso hay personas profundamente emocionadas, pero doctrinalmente engañadísimas. Jesús dijo esto en Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Y esto está diciendo el Señor que son personas sinceras, emocionadas, religiosas, activas, pero perdidas, porque se puede estar perdido aún dentro de la misma iglesia, se puede estar perdido aún desde el banco de una iglesia siendo fiel todos los domingos, hermanos. Por eso es que uno necesita aplicar lo que Pablo dice permanentemente, está diciendo, evaluaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Es una necesidad espiritual de que nosotros podamos ver si mi vida está respaldada por la convicción de la palabra. Ahora, ¿cómo yo voy a conocer de Dios si no voy a la palabra? Si usted se hace una autoevaluación y se califica del 1 al 10, ¿cuál es su vida espiritual en cuanto a la lectura de la Biblia? Y si su calificación es 5 menos 5, preocúpese y ocúpese. No puede un cristiano no conocer por lo menos el índice de la Biblia. Mire, los evangelios, el Salmo ya lo tienen gastado tanto leerlo, pero no saben qué dice Habacuc, de qué se trata, qué dice Ageo, de qué se trata. Abdías, Abdías, ¿qué es eso? Dicen algunos cristianos. Pues mis hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, guiarnos a nosotros a ser personas que el Señor quiere que demos frutos dignos para su gloria. Anímese a estudiar la palabra, no le tengan miedo a la palabra teología, no le tengan miedo a decir voy a estudiar. Hermanos, el Señor se dio a conocer para que le conozcamos. Lea el Salmo 119, hágase un devocional de todo el Salmo 119 y disfrute de cada expresión de David cuando dice, vivifícame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. La vivificación es traer un renuevo de vida a través de la palabra del Señor. Si usted está seco, vaya a la palabra del Señor. Si duda, vaya a la palabra del Señor. Si no sabe qué hacer, vaya a la palabra del Señor, porque todo lo que Dios te tiene que decir está en la palabra de Dios. Si no sabe qué va a orar, vaya a la palabra de Dios. Dios pone por su palabra lo que va a decirle. Mire, hermanos, si usted dice, voy a leer la Biblia, usted está asumiendo la responsabilidad de entender. Pero si usted dice, yo voy a escuchar lo que Dios me va a decir a través de la palabra, porque cuando usted lee, Dios le está hablando. Y cuando Dios habla, lo único que usted tiene que hacer es responderle. Solamente. Por ejemplo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia para hacer un evangelio diferente. ¿Cómo puedo orar yo eso? Pues yo puedo orar dando gracias. Señor, gracias porque tu palabra me hace estar firme. Yo puedo orar pidiendo perdón. Señor, te pido perdón porque yo me dejé arrastrar por un falso evangelio. Yo puedo orar proclamando, Señor, yo quiero que este evangelio sea anunciado por mi boca a los que están perdidos. Yo puedo orar a través de lo que Dios me está mostrando si yo estoy dudando. Señor, ayúdame a tener convicción en tu evangelio porque no quiero ser una persona que se extravíe. Usted verá de un versículo que lo leí, en realidad yo escuché a Dios hablarme, yo oro su palabra y estoy diciendo lo que su palabra me dice. Entonces su oración va a dejar de ser rutinaria, repetitiva, vacía y no sabe qué va a decirle. Todo es volver a la palabra para que su fe se afirme justamente en la roca que es Jesucristo. Por eso, mi hermano, necesitamos ver de que muchos pueden experimentar muchas cosas, pero aún estar perdidos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero el espíritu del mundo se ha infiltrado en las iglesias. ¿Qué es el espíritu del mundo? Esta expresión, el espíritu del mundo, que aparece justamente en 1 Corintios 2:12, cuando dice, y vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense en qué importante es entender esto para que podamos discernir qué espíritu gobierna nuestra congregación, nuestra iglesia. Porque es importante aclarar esto, que el espíritu del mundo no es un demonio, es un sistema de pensamiento, es un sistema de valores, es un sistema de deseos e influencias que caracterizan a la humanidad caída y que se opone a Dios y a su verdad por medio del engaño, haciendo pensar que es Dios el que está hablando. La mentalidad de un mundo que vive totalmente independiente a Dios es lo que se ha metido. Por eso es que el espíritu del mundo es claramente una influencia moral, es una influencia intelectual, es una influencia espiritual que domina el corazón incrédulo, proveniendo justamente y trayendo como una promoción de una manera de pensar y vivir contraria a la voluntad de Dios,
pensando que eso es lo correcto. Eso se llama cosmovisión del hombre natural. Esto es lo que no nos damos cuenta, pero es lo que está pasando hoy en día y nadie lo discierne, porque hoy se dice reunión. Ok, ¿qué es una reunión? Bueno, con las personas dentro de un lugar, con cantando alabanza, hoy se le agregan muchos ingredientes, muchas iglesias, como pareciera ser como un show, tomando protagonismo la identidad del hombre, sus destrezas, sus habilidades, con muchas creatividades, con expresiones de danzas, de luces, de panderos, de cuantas cosas que parecieran ser hermosas, pero ¿dónde está Cristo gobernante? Cuando yo veo la adoración celestial en Apocalipsis, yo veo un uno sentado en el trono en el medio y todo alrededor postrado y arrojando sus coronas a él. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Por qué ha cambiado tanto? Porque el espíritu del mundo se ha entronado y ha llevado justamente a que se manifieste de esa forma. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es el espíritu del mundo? No es un demonio, mis hermanos, es un sistema. Es un sistema de pensamiento, de valores, de deseos, de influencias que caracterizan a la humanidad caída. Sustitución, sacar lo bíblico y poner lo que a mí me gusta. Entonces pareciera ser de que eh, lo que se ve hoy es entretenimiento excesivo, superficialidad, hermanos. No hay exposición de la palabra, no hay textos que se exponga, que se explique la Biblia. Hay ausencia de reverencia, hermanos. A mí hasta me preocupa demasiado que el exceso de confianza haga que las reuniones se pierda. No sé, tal vez estaré anticuado, pero yo no sé hasta qué punto, acá en Argentina todos toman mate, estar en una reunión tomando mate y de pronto van a querer abrir una lata de picadillo y de pronto ya van a querer traer unos salames y quesos para estar comiendo, hermano, cuando estamos en un tiempo de adoración a aquel que dio su vida. No quiero yo caer en el sentido de juzgar, sino en la autoevaluación. ¿Qué pasó con la reverencia a nuestro Señor? Hay tiempo para cada cosa en la vida. Eclesiastés 3 lo dice, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de este punto y entonces la ausencia de la reverencia es notable. La obsesión con la popularidad, hermanos. ¿Qué obsesión? Lo único que falta ya es que ahora alguien entre a su lugar cerrado, a su habitación, para buscar al Señor en el secreto y esté haciéndose una selfie y diga, miren hermanos cómo estoy buscando al Señor en los secretos. Paren un poco. ¿A dónde nos está llevando la necesidad de la aprobación? ¿A quién le tenemos que demostrar? ¿Qué tenemos que lograr con eso? Lo público es público, pero lo privado le pertenece al Señor. Es más, el éxito de lo público viene de buscar al Padre que está en lo secreto. Él te reconocerá en público. La falsa expresión de lo público, la popularidad pública, es la que suele dar Satanás y postrado le adoras a él. Él le dijo a Jesús, todos los reinos de la tierra, todo este poder, toda esta gloria a mí me ha sido dada. A ti te lo daré si postrado me adoras. Oh, hermanos, hay que tener tanto cuidado con esto, porque hay muchos que se han terminado haciendo una adaptación cultural, poner en duda la escritura, hablar del machismo, hablar del feminismo, hablar de esto, de aquello. Hermanos, paren un poco. Esa es la idea del concepto humanista. Debemos entender que Dios es trascendente, Dios es eterno, su palabra es eterna. Ella misma dice, cielo y tierra podrán pasar, su palabra permanece para siempre. Creo que está siendo dura la charla de hoy, pero de alguna forma nos va a permitir a nosotros autoevaluarnos. Pero mis hermanos, yo no encuentro en las escrituras que la palabra sea pétalos de rosa, sino que encuentro que dice que es un martillo que quiebra la piedra. Su palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo. Y el amor del Padre, Hebreos 12, dice que es el que nos disciplina, es porque nos ama. Y su disciplina en un momento no es motivo de gozo, pero después es fruto apacible en quienes ha sido aplicada. Esto nos ayuda, hermanos, a entender que por qué Santiago es tan tajante en su carta en Santiago 4:4 cuando dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No dice puede ser o tal vez llegue a ser, no dice es.
Y el problema no es usar herramientas modernas, el problema es adoptar mentalidades mundanas. Y la iglesia está llamada a ser luz y no reflejar una cultura caída. Así que para ir cerrando el concepto, ¿cómo definir el error? Primero, conociendo profundamente las escrituras. El creyente debe aprender las doctrinas bíblicas reveladas por la palabra del Señor. No basta con depender de emociones o predicadores favoritos. Vaya y estudie la palabra, lea la palabra, ocúpese a darle el tiempo a la meditación de la palabra. Evalúe todo lo que se enseña bíblicamente, como hacían los de Berea, Hechos 17:11. Escudriñaban cada día en las escrituras. Todo debe ser examinado a la luz de la palabra. Observando el fruto, muchos tienen carisma, pero no tienen carácter. Muchos van a desarrollar o mostrar una popularidad impresionante, pero no tienen santidad. Y Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, tarde o temprano sale a la luz. Permaneciendo humildes y dependientes a Dios. El orgullo espiritual también abre puertas al engaño, mis hermanos, cuando alguien quiere solamente ser visto. Mire, solamente escúchese cuántas veces usted dice yo. Un ejercicio, ¿no? Qué necesario es que Cristo sea visto en nosotros. Cristo nos escogió para que Él se exprese a través de nosotros. Pues ahí encontramos la enseñanza. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, que Él sea visto. Pablo dijo, yo estoy crucificado. A mí no me miren, yo ya no vivo. El que vive y se expresa es Cristo en mí. Esa es la realidad del Evangelio. Por eso es que en muchas partes del mundo hay iglesias llenas de multitudes donde jamás se predica el arrepentimiento, jamás se predica el juicio, ni la santidad, ni la negación propia. Entonces las personas salen motivadas emocionalmente, pero nunca confrontadas espiritualmente. Y esto va a producir cristianos débiles, superficiales, vulnerables al engaño. Y la verdadera predicación no solo consuela, sino también confronta, corrige y llama al arrepentimiento. Así que no puedo terminar esta clase sin hacer ese llamado al arrepentimiento, porque debemos nosotros arrepentirnos de amar mensajes cómodos que sacien mi comezón de oír, o rechazar la confrontación bíblica. Algunos hermanos se han ido de la iglesia porque dice el pastor Oliva todo el tiempo habla del pecado. Y es el mensaje del Evangelio. Nadie va a querer el remedio hasta que no sepa cuál es la enfermedad. Y tenemos que hablar justamente de cuál es el problema del hombre y un problema eterno para que pueda ver cuál es la solución eterna. Muchos no quieren porque solamente dicen, están buscando entretenimiento espiritual o priorizar las emociones sobre la verdad o descuidar el estudio serio de la palabra de Dios y simplemente alimentarse de las migajas. Y el Señor nos ha llamado a comer de su banquete. Por eso es que muchos desarrollan un cristianismo sentimental, muy hermoso en las experiencias, pero no tienen solidez bíblica. Y esa fe, naturalmente, nunca va a resistir en los últimos tiempos, porque es una fe frágil. Así que te animo, hermano en Cristo, que examines cuidadosamente lo que escuchamos y cómo escuchamos. No todo predicador popular enseña verdad. No. Discierno, hermanos. Cuidado, no se engañe. Volver a la centralidad de la palabra es volver a Cristo. La escritura habla de Él, no de usted ni de mí, de Él. Aprenda las sanas doctrinas, porque la ignorancia bíblica produce vulnerabilidad. Efesios 4 está diciendo para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Amar la verdad aunque incomode. La verdad de Dios muchas veces confronta nuestro corazón, pero ame la verdad. Los no de Dios son los mejores para nuestras vidas, porque Él sabe por qué nos dice no. Por eso es que debemos nosotros permanecer atentos y vigilantes, porque Jesús lo dijo, mirad que nadie los engañe. Así que mis hermanos, este es el momento que estamos viviendo. Hay mucha explosión de falsos evangelios, falsos profetas. Muchos mensajes son cómodos, emocionalistas, humanistas, superficiales, totalmente centrados en el hombre. Pero la gracia del Señor nos permite tener un evangelio bíblico real donde se predica el Cristo crucificado,
se habla del arrepentimiento, se habla de la santidad progresiva y sacrificial, se habla de una gracia soberana que no merecíamos, se habla de una negación propia, de tomar tu cruz y seguir, y la fidelidad hasta el fin. Por eso, amados hermanos, debemos nosotros hacer lo que dice Judas, versículo 3, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros. Oramos y concluimos. Señor, te damos gracias por esta noche. Ayúdanos a aplicar todo lo que hemos aprendido hoy, porque en verdad los tiempos que nos tocan vivir son los que tú ya has predicho, lo que has hablado por boca de profetas, lo que tú mismo dijiste, Señor, y estamos en esos tiempos finales, nuestra fe es probada. Ayúdanos a acrecentarla, a fortalecerla por la práctica y la obediencia, el uso de tu palabra aplicada después de la meditación, para que no seamos vulnerables. Señor, glorifícate en el corazón de este pequeño grupo que se está nutriendo para ayudar a cuantas personas más a seguirte a ti, Señor, en estos tiempos de apostasía. En el nombre de Jesús. Amén.